Evento. El día de hoy, usualmente Jesús nos acompañaba y nos daba una introducción, pero hoy no puede estar con nosotros, así que antes que nada quisiera agradecerle pues, a todos por asistir, también a nuestros ponentes, que ahorita los presento. ¿Y está apagado el tuyo, Jorge? Apágalo, apágalo. Muy bien. Y bueno, y obviamente también a punto y como por el espacio que siempre se lo agradecemos eternamente. Esta experiencia que vamos a hacer ahorita va a ser un poquito diferente a las que hemos hecho todos los domingos pasados. ¿Por qué? Uno, no somos expertos en el tema, solamente más que el doctor Jorge Ibarra. Entonces, Jorge Ibarra es doctor y actual jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Y él, digamos, va a ser nuestro referee en este sentido de este camino que vamos a incursionar. Carlos Ruiz es un maestro en ciencias, actualmente también es parte del miembro del proyecto Prometheus. Yo soy un investigador privado científico, trabaja para la industria. Él, yo creo que lo percibo más como un crítico y principalmente un intelectual dentro del área de física, y él va a estar representando esa parte analítica y un poquito externa a la filosofía. Y aquí a mi derecha tengo al estudiante que a punto de ser licenciado, Alejandro García, y él es también parte de la licenciatura en física, pero él sí es un apasionado. Entonces, esa pasión que él tiene por la filosofía y el estudio del pensamiento y la epistemología, pues lo convierte también en parte algo que podemos llamar como extraño en la facultad, lamentablemente. Y de eso va a tratar esta breve introducción que les voy a decir. Pero antes de empezar con eso, debido a que la carga más mayoritaria presente en la audiencia es de ciencias exactas, esta va a ser la primera parte de esta experiencia. Esta va a ser una introducción a un diálogo en conjunto sobre la filosofía de la ciencia, para conforme avancen las diferentes sesiones que estaremos anunciando, nos volvamos más específicos en ciertos temas. Asimismo, cabe recalcar, hacer un anuncio, que estamos en conjunto con el doctor Jorge Ibarra planeando un curso igual de introducción a la filosofía de la tecnología, para más adelante estén pendientes si les interesa. Entonces, habiendo presentado a nuestros ponentes, les comento algo brevemente del contexto en el que nos encontramos, particularmente las ciencias exactas respecto a la filosofía. El día de hoy trataremos un tema que no está presente en ningún plan de ninguna carrera de ciencias exactas, de educación pública o privada, ya sea federal o estatal. Solo con la excepción de la licenciatura en biología del Autónomo de Nuevo León, lleva una materia en primer semestre llamada Filosofía de la Ciencia, que no es presencial y solamente es llevar tareas para pasar. Ningún estudiante de ciencias estudia, reflexiona, analiza, critica o mucho menos sabe lo que es la filosofía de la ciencia. Por poner un ejemplo, en el Congreso Nacional de Física, celebrado cada año, se exponen los trabajos de investigación de diferentes áreas de las ciencias físicas de todo el país, y está incluido el apartado de filosofía e historia de la ciencia. Campus que para muchos es visto como el hobby del doctor emérito, ¿sí? Como un área a la cual no hay que invertir tiempo porque te quita de tu futuro de investigación. Incluso se ve mal porque se ve inmaduro. Entonces podemos detectar que hay una pequeña exclusión por parte del gremio de las ciencias exactas. Lamentablemente esta exclusión se da más a los profesores y no tanto a los alumnos, que también están apasionados por creer, para los doctores, que no existen becas o trabajo de esa área. Es una rama no entendida y por ende no aceptada. Da la curiosidad que es más aceptada por los estudiantes que por los profesores, y hoy buscaremos encontrar con esta rama, hablando particularmente de la filosofía, la madre de todas las ciencias, entender la perspectiva de la filosofía de la ciencia y tratar de visualizar cuál es su vigencia, su utilidad y su conocimiento, ya que si se logra entender eso, el camino para llegar a las mentes de los estudiantes de ciencias exactas es más corto y adecuado, para buscar unificar la filosofía con la ciencia, que es una unión que ambas ramas se ayuden y crezcan. Bueno, nuevamente gracias por asistir y comencemos brevemente. Voy a empezar esta didáctica
de una manera en la que solemos empezar en ciencias exactas. Si queremos saber qué es la filosofía de la ciencia, tendríamos que empezar por definir qué es filosofía y qué es ciencia. Entonces, si alguien quisiera atreverse a hablar primeramente y definir primero qué es filosofía. Doctor, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias Daniel. Bueno, nada más aclarar que no soy especialista en filosofía de la ciencia, más bien hablar de pues aspectos, apoyarlos a ustedes, ¿verdad? Que son sí los especialistas en ciencia, en aspectos éticos tal vez, políticos de la ciencia, ¿verdad? Y bueno, yo no vengo muy preparado en este sentido de dar definiciones o un discurso muy largo, ¿verdad? A mí de las muchas definiciones que hay de filosofía, bueno, pues es esta explicación sobre lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que está en el, digamos, en el fondo de las cosas, el ser, ¿sí? Como se ha manejado muchas veces. Y así, bueno, pues la filosofía es lo que versa acerca de lo que es, ¿verdad? Lo que es primero. Y bueno, por ende, ¿verdad? Pues es un conocimiento que se da sin ningún tipo de interés o presión y que se ejerce también en un ámbito de libertad, ¿sí? Entonces, pues esto convierte a la filosofía en un interés desinteresado, en una utilidad inútil, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que me gusta pensar a mí de la filosofía, así brevemente, ¿no? Bueno, Bueno, como ya lo mencionó nuestro compañero Daniel, yo soy estudiante de la licenciatura en física, apenas voy aprendiendo de muchos conceptos y uno que se nos ha interrogado mucho en clases es acerca de qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia, etc. Y como dijo el compañero aquí presente, es simplemente un subtema dentro de todo un curso en el cual se nos induce a esto y un curso totalmente distópico. Y dentro de estos cuestionamientos de qué es la ciencia, pues podríamos dividir la ciencia en naturales y exactas, y la que nosotros nos concentramos ahorita en filosofía de las ciencias, y más por mi lado, es en las ciencias naturales, que es la biología, la física exacta, que la podemos describir como el estudio del conocimiento de la naturaleza por medio de diferentes métodos a los cuales se puede abordar una problemática, siempre y cuando haya algo consecutivo, una reproducibilidad en torno a este fenómeno natural, que eso es súper importante, que nos diferencia de muchas cosas, y es que el fenómeno sea reproductivo y que sobre todo pueda ser replicado a través de un experimento y puede haber un marco teórico de por medio. Eso podría, creo yo, definir algunas ramas del conocimiento científico que tenemos. Hola, buenas tardes a todos. No me voy a atrever a dar una definición de filosofía porque no es lo que manejo, pero una definición de la ciencia me atrevería un poco más, aunque sí es demasiado ambicioso, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero yo veo a la ciencia como esta forma de trabajar en la cual se busca generar conocimiento de la manera más objetiva posible, con reproducción de sus experimentos para eliminar cualquier tipo de sesgo. Por eso es muy difícil poder diferenciar entre diferentes ciencias y determinar si son válidas o no, si su conocimiento es válido o no, porque las ciencias exactas o las naturales, como la física, la biología, pues no implican tantos sesgos ideológicos como por ejemplo lo puede admitir las ciencias sociales o la psicología. Entonces, yo quiero partir más o menos de este tipo de definiciones. O sea, aparte de describir lo que es la ciencia, pues también saber que hay diferentes ciencias o diferentes formas de evaluar la ciencia. Cabe recalcar que creo que se lo comenté al principio, que este va a ser un ejercicio grupal. Esto es un diálogo.
Entonces, en cualquier momento que alguien desea intervenir y agregar algo a la plática, por favor solamente levante la mano y por supuesto se le va a dar el micrófono para que aporte lo que quiera aportar, incluso sean dudas o aportaciones, ¿ok? En cualquier momento. Entonces, siempre es como dice Carlos, es un atrevimiento, es muy osado, es muy ambicioso tratar de definir qué es filosofía y qué es ciencia. Obviamente siempre hay muchos autores que se atreven, y yo aquí en mi mano tengo un libro que me gusta mucho que se llama Ciencia, Ética y Sociedad de Ruy Pérez Tamayo. En su momento Ruy Pérez Tamayo fue el más grande divulgador científico de México. Él era médico, falleció hace un par de años. Y le suceden a su trono de gran divulgador de la ciencia, pues yo creo que Lascano y Julieta Fierro. Entonces, ¿qué dice él? Que él sí se puede atrever a decir qué es ciencia. Esto es Ruy Pérez Tamayo, ¿verdad? Dice, la ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso. Nada más. Usualmente en la ciencia siempre vamos a partir de lo general y nunca vamos a partir de algo muy particular. Entonces, estamos utilizando muchas palabras, como principalmente la palabra más repetida en las definiciones de todos es conocimiento. Entonces, habría que hacer una distinción de si vamos a hablar de ciencia o de filosofía, ¿a qué conocimiento podemos aspirar en función de nuestros métodos que podemos utilizar? ¿Qué tipo de conocimiento es ese que es el resultado? Bueno, en ciencia yo podría opinar al respecto y ahorita me gustaría abordar algo que dijiste en la definición que me pareció muy interesante, que el conocimiento que se quiere llegar en torno a las ciencias naturales como la física podría ser una comprensión en torno a fenómenos naturales, como podría ser qué es una partícula o cuál es el movimiento de la partícula alrededor de un medio, etcétera, o por ejemplo cuál es la naturaleza de la luz, el movimiento, etcétera. Ese es el conocimiento que podríamos estar llegando y que se podría implementar ya a posteriori a ámbitos tecnológicos, que es por lo cual se vende un poquito y es apoyado. Y en torno a la definición que da Ruy Pérez Tamayo, me parece bastante enriquecedor que diga que la ciencia es democrática, el conocimiento es democrático. En ciencia, para que algo sea aprobado, pues se tiene que hacer un consenso entre especialistas en el tema, y ya cuando haya un consenso de especialistas en el tema de que esto es aquello que se acerca más a la verdad, y la verdad también es una palabra muy clave y muy controversial, es lo que se acepta. En sí la ciencia también es democrática, y esto no era en el siglo XVII así, sino que va evolucionando, y actualmente pues ya tenemos estas metodologías que se aplican, como la revisión por pares, o que tenga ciertos avales de otras comunidades, y poco a poco se va llegando a ese conocimiento de la verdad en torno al fenómeno que se está estudiando en el momento. Bueno, ¿qué es conocimiento? Sí. Bueno, pues desde la filosofía hay varias definiciones. Podríamos decir que el conocimiento es certeza. Cuando Platón, por ejemplo, habla de las ideas, está hablando de certeza, ¿verdad? Esto es, ¿cuál es aquello que podríamos decir es lo más cierto, lo más inamovible, que el ser humano tiene seguridad de que así es, ¿no? Por ejemplo, otro filósofo, Parménides, llega a negar el movimiento. O sea, no existe el movimiento, sino que lo que existe son las matemáticas, ¿verdad? La lógica, la identidad. Eso es de lo que nuestra mente tiene control y tiene seguridad. El movimiento, la confusión, es algo que no podemos conocer. Tenemos que siempre subsumirlo a una fórmula, a un conocimiento preciso. Entonces el ser humano siempre ha querido tener precisión, control
sobre la naturaleza, sobre el mundo, ¿verdad? Con este conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento o la verdad? ¿Sí? Si nos vamos a la época cristiana, pues vamos a tener que el conocimiento es Dios, ¿sí? Tener conocimiento de Dios es tener el conocimiento, es tener la verdad, ¿sí? Y luego, bueno, pues así podríamos avanzar en el mundo occidental hasta pensar en Descartes, bueno, que hay una garantía de que Dios está vigilando nuestro conocer y hace que nuestro conocimiento se corresponda con la realidad. Y bueno, pues ya tendríamos después el desarrollo de las ciencias particulares, que ya nos hablan de estos conocimientos regionales del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya podríamos hablar de la experimentación, ¿verdad? Del control, los hallazgos, etcétera, etcétera, todo lo que caracteriza el mundo científico primordialmente occidental, ¿verdad? Habría otros tipos de conocimientos, por ejemplo, el conocimiento místico. Bueno, aquí ya es un conocimiento intuitivo, ¿verdad? Yo me elevo, ¿verdad?, sobre este mundo y entro en contacto con la verdad, ¿sí? Es el caso de los profetas, el caso de los sufís, ¿verdad? No sé, hay diversas figuras. Y bueno, son tipos de conocimientos que la humanidad ha desarrollado. Pero bueno, hoy tenemos una situación compleja donde se dan varios tipos de conocimiento, ¿verdad? Sobre todo porque ustedes, bueno, la física, pues ha desarrollado o está desarrollando un conocimiento muy complejo y se ha dado cuenta de que aquello que parecía muy certero, pues no lo es tanto, ¿verdad? Con este mundo subatómico, y yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero por ejemplo me impacta mucho eso del bosón de Higgs, ¿verdad? La partícula de Dios. Pues ¿qué es eso más que un instante, ¿no?, de eternidad, tal vez? Entonces, bueno, esta palabra conocimiento está siendo transformada en nuestros días, ¿verdad? Entonces, podríamos seguir dando muchas definiciones, pero yo lo dejaría aquí ahorita, ¿verdad? Que es una tarea compleja en este momento. Bueno, a mí la palabra conocimiento me causa demasiado conflicto porque precisamente hay diferentes tipos de conocimientos según la perspectiva o según el ojo con el que se mira. Hay conocimientos que son válidos para los religiosos y ciertos religiosos, para los científicos, para los pintores, para los artistas. Entonces el simple hecho de que ya existan diferentes tipos de conocimiento es algo que a mí me conflictúa mucho, ¿no? Porque no puedo entender una definición lo más objetiva posible de lo que es, más que la veo como información válida desde una cierta perspectiva. Eso es como lo podría yo definir, pero precisamente eso para mí es un problema y creo que es donde entra la ciencia para poder diferenciar y decir, oye, es que no importa desde qué perspectiva se mira, esto tiene que ser verdad desde todos los puntos de vista, porque al buscar replicar una verdad mediante la experimentación, pues se busca que no exista ningún tipo de sesgo, que es lo que había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, pues sí es como una labor muy titánica, porque pues el ser humano siempre quiere darle certeza a todo, porque cuando no hay certeza hay ansiedad, y cuando hay ansiedad hay miedos, y cuando hay miedos pues nos ponemos muy, muy mal, ¿no? O sea, queremos ciencia y cosas completamente verdaderas para poder llevar a cabo nuestras labores del día a día, labores industriales, labores políticas, negocios. Entonces es una, sí, o sea, siento que es percibo que es una tarea muy difícil de definir en cuanto a conocimiento, pero lo que importa para mí es el conocimiento científico. Gracias. Yo quisiera agregar algo porque partiendo desde el ámbito de las ciencias exactas, sí me atrevo a decir que hay dos tipos de conocimientos. ¿Está apagado el otro micrófono? Sí. Muy bien. El coloquial o el habitual y el científico. Yo nomás veo como que esas dos
si yo puedo atreverme a definir información también como conocimiento, cualquier conocimiento teológico, esotérico, regional, una receta de comida, de lo que sea, es conocimiento. Pero es conocimiento pues, coloquial, si le atrevo a ponerle como que una palabra, ¿no? Y el conocimiento científico tiene diferente forma de acceso, o sea, y esos dos conocimientos tienen diferentes dos caminos para llegarse a ellos. Y el que más conocemos es el método científico. Da la casualidad que ese conocimiento, el científico, tiene la mayor correspondencia con la realidad que el otro conocimiento. Porque entra mucho la subjetividad. Entonces creo que me atrevería a decir, sin ser experto, qué es lo que percibo. Que hay dos tipos de conocimiento. Un científico, yo creo que simplemente no lo es. Y el científico sí que tiene más correspondencia con la realidad. Debido a lo que mencionó Alejandro al principio, que se busca la reproducibilidad. Y eso es lo que va a definir siempre el conocimiento científico. Coméntame. Voy a enderezar el barco un poquito. ¿Vale? Mira, primera pregunta. ¿Por qué hablamos sobre la filosofía de la ciencia y no de la ciencia de la filosofía? ¿Verdad? Hablamos sobre filosofía de la ciencia porque la filosofía abarca un ámbito más amplio que la ciencia, ¿verdad? La primera pregunta filosófica es: ¿qué fue primero, el espíritu o la realidad? O sea, la materia, ¿sí? Y la contestación es un axioma, nadie sabe qué fue primero. Hay tres maneras de contestarla. Es decir, primero fue el espíritu, llamemos algo inmaterial, ¿verdad?, que originó el mundo y organizó la materia, o primero fue la materia y organizó el espíritu, ¿verdad?, o, digamos, refinó la materia en forma de espíritu, o la contestación de los dualistas que dicen no había nada primero, siempre estaban los dos al mismo par. Sí, esas son las tres contestaciones a la primera pregunta filosófica. ¿Qué fue primero, materia o espíritu? ¿Eso lo ves como respuesta a la pregunta de qué es la filosofía? Espérate. Sí, de eso se basa la filosofía. ¿Sí? Entonces se divide en tres ramas de pensamiento. Pensamiento materialista, pensamiento idealista y pensamiento dualista. Y los tres tienen representación científica. Los tres. ¿Sí? Quiere decir, si tú defines, digamos, al filósofo como alguien que tenga capacidad de reproducir algo varias veces de la misma manera, eso no es una prueba de pensamiento científico. Porque hay muchos científicos, sí. No es cierto. Hay muchos sistemas complejos. Ajá. Donde existen conceptos de emergencia. Quiere decir, si tú tienes un sistema complejo y tienes unos elementos constituyentes, quiere decir lo que constituye el sistema, ¿sí? Entonces llega un momento cuando tú, a partir de esos elementos constituyentes, no vas a poder definir ciertos estados de emergencia. No vas a poder derivarlos de ellos, porque no son derivados de los elementos constituyentes, sino de su relación compleja. ¿De acuerdo? Mientras más se hace compleja la ciencia, menos certidumbre hay en ese sentido. Hay más presencia de ese elemento de emergencia. Hay científicos que hablan sobre el espacio emergente, sobre el tiempo emergente, sobre pensamiento emergente, sobre conciencia emergente, y que son estados de excepción que no corresponden a la constitución del sistema. Mientras más complejo, más probabilidad hay que sucedan. Ok. ¿Sí? Ahora, pero eso no abole todo lo previo. No, lo complementa. Ajá. ¿Sí? Entonces, si tú dices, el científico se erige en la posición de que es alguien que tenga una absoluta conexión con la realidad, eso es falso. No es que tiene la mayor cantidad de correspondencia con la realidad. Yo te pregunto, ¿un científico es un humano? No. ¿Es humano un científico? La actividad científica es humana. No, yo pregunto, ¿un científico es un humano? Totalmente.
Bueno, perfecto. Si es humano, tiene una subjetividad. ¿Sí? Y si inherente. tiene una subjetividad, utiliza un lenguaje. Y este lenguaje le pone límites de fractales, digamos, ¿no? Ajá. A su manera de pensar. Tú piensas porque piensas en español. Si pensarías en alemán, pensarías diferente. O en japonés, Ajá. pensarías diferente. Y si pensarías en un marciano, pensarías diferente. ¿Sí me entiendes? Nosotros estamos encerrados en nuestra humanidad. La ciencia no es algo absoluto. Claro, por eso invitamos las matemáticas. O sea, el lenguaje realmente en el que pensamos las cuestiones científicas no están Ni pendientes. las matemáticas son perfectas. Y Gödel habla sobre eso, ¿verdad? Hay sistemas. Creo que ese es el mayor punto de inflexión que está mal la percepción de la ciencia. Se le considera como una cuestión inmaculada perfecta cuando no lo es. Siempre el principio mínimo del conocimiento científico, matemáticas 1, derivada. Y la derivada es una aproximación a una sumatoria. Exacto. No hay ningún conocimiento, ni siquiera la definición de cambio dentro del concepto matemático que es la derivada. Eso ya sabemos que es una aproximación. Entonces, desde ahí ya sabemos que simplemente queremos acercarnos a una realidad que nunca vamos a conocer, tal vez, pero hay una aproximación y una posibilidad de certeza muy alta. Y es en ese mundo de posibles certezas donde navegamos. Lamentablemente, digamos que la ciencia clásica, que podríamos hablar como cuestiones newtonianas, pues sí era muy evidente de que suelto algo y se cae. Pero ya a esta alta especialización, ese vocabulario se preservó en la sociedad, pero no se preserva en la ciencia ya. Sí, pero por ejemplo, como dice el compañero, ¿verdad? La ciencia es, digamos, verdad. Y la verdad es absoluta. La verdad absoluta no existe. Eso está comprobado en ciencia y en filosofía, ¿verdad? Toda la verdad es relativa y depende de los factores que determinas para estudiarla. Y depende también cómo defines la ciencia. Si defines la ciencia como un ámbito de estudio de la realidad, o si defines la ciencia como un ámbito de modelaje de la realidad, que son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, hay científicos que estudian la realidad y mientras más la estudian, más fregones se sienten, ¿verdad? No sé Y más cómo. reconocidos y más pares los reconocen y Sí. toda la No sé cómo se política sienten. científica. Okay. Okay. Pero luego hay otros que no estudian nada en realidad, simplemente están modelando, ¿sí? Modelando la realidad. Bueno, ahí podría aportar yo que la ciencia básica, en el sentido de conocimientos como modelo estándar, pues no ha cambiado en medio siglo, o sea, no ha habido un avance significativo, que digamos, yo creo que a eso te podrías dirigir como realidad, el estudio de la realidad, y lo que hemos hecho de la ciencia de manera contemporánea es la aplicación de cosas en otras áreas, que eso podría ligarse a un modelo, de que, bueno, tal descubrimiento científico, aplícalo a biología, a genética, este modelo matemático, aplícalo a computación cuántica. Entonces, esas aplicaciones no generan per se conocimiento nuevo de la realidad, como ahorita mencionas. Voy a dar un ejemplo, último ejemplo, y ya dejo hablar a los demás porque ya se va a despertar alguna discusión aquí. Bueno, un ejemplo de que la repetibilidad de una medición, ¿verdad?, no predice el resultado, ¿verdad?, es la medicina individualizada. ¿Qué es la medicina individualizada? Tú tienes un paciente que tiene colesterol a 300 y debería estar muerto, debería estar infartado, ¿verdad? Y no está infartado ni está muerto, porque su organismo es único, como cada uno de nosotros somos únicos, ¿de acuerdo? Entonces la repetibilidad de las mediciones que miden todos los gringos, ¿verdad?, y luego aplican la estadística en México y dicen, los mexicanos tienen colesterol más alto, todos. Pues sí, pero porque son mexicanos, comen de taquitos y comen cosas diferentes de los americanos, ¿verdad? No comen transgénicos, bueno, por lo menos no saben si lo comen, ¿verdad? O sea, afloja un poquito el concepto, si me entiendes. Si nos quedamos en una discusión que la ciencia es exacta, que las ciencias no exactas, oye, va a perder la ciencia, o sea, definitivamente, ¿verdad? Porque hablamos sobre filosofía de la ciencia, Sí, no sobre la ciencia de filosofía. No existe una ciencia de la filosofía.
¿Por qué no existe? Pues no existe porque... Pues, Sí, estamos defendiendo las palabras de las cuales vamos a trabajar. Bueno, pero en eso de la Bueno, es que le quiero preguntar a qué se refiere con verdad, o sea, su propia definición, ¿cuál es de verdad? La verdad, mira, si tú puedes agarrar diferentes escuelas filosóficas, ¿de acuerdo? Si tú agarras, por ejemplo, el materialismo y empiricismo de Lenin, que es un libro fuera de marxismo-leninismo, realmente es un libro filosófico, muy interesante. Y ahí define claramente que no existe una verdad absoluta. ¿Por qué no existe una verdad absoluta? Pero ¿cuál sería una definición? Pero ¿qué es la verdad absoluta? La verdad quiere decir algo que tú puedes establecerlo como un hecho y que se puede repetir todas las veces. No existe eso, no existe. La naturaleza no es así. El cosmos no es así. El humano no es así. Pero es que no tiene que ser 100% repetible para poder servir un chorro. O sea, no le puede servir a esa una sola persona que sirve contra 100. Bueno, eso te conduce a científicamente pensar. ¿Es un científico capaz de llegar a la verdad absoluta? A la aproximación, sí. Y que funcione la media. Pero no, o sea, sabemos que en la estadística, o sea, dentro de nuestra gráfica... Ni siquiera una aproximación. O sea, siempre va a ser una verdad relativa, ¿sí me entiendes? Ajá. Por ejemplo, Kohn habla sobre diferentes etapas de pensamiento científico, ¿de acuerdo? Creo que ahí es un problema porque al nosotros hablar de ciencias exactas o de ciencias sociales o de ciencias, en este caso médicas, los métodos científicos tampoco son los mismos. Entonces, Sí. yo creo que hay, como ahorita Carlos comentó, hay muchos tipos de ciencia y por ende muchos tipos de conocimiento. Entonces, las expresiones generales, como decir de que ciencia es una actividad humana, creativa, que te va a llevar a un conocimiento, después a un consenso, al hacerlo más global podemos abarcar más, porque si lo hacemos exactas, quitamos a muchas. ¿Qué es más exacto, la exactitud o la complejidad? Yo diría más exacta la complejidad, aunque no es tan exacta desde el punto de vista de ciencias exactas. Reconocer la complejidad como algo muy fuera de nosotros, en el sentido de que no tenemos tanta certeza. ¿Cuál sería la evidencia de que es más certeza que la otra? Porque la complejidad abarca la subjetividad también, no está fuera del... O sea, por hacerlo democrático lo hace más certero. ¿Cómo? Hacerlo más democrático, o sea, abarcar más cosas lo hace más certero. No es democrático, es pensamiento sistémico, pensamiento complejo. Por favor. En la línea que planteaste, yo pienso que empíricamente y científicamente sí tenemos verdades. O sea, la verdad, yo estoy vivo, pues es una verdad. No estás muerto, cabrón, tú estás muerto. ¿Quién sabe? O sea, quién sabe, no, pues yo sí sé. Pienso, siento, toco, disfruto, pues estoy vivo. El sol sale todos los días, ilumina, calienta, cuídense de él, esquema las retinas. Es una verdad. Eso es empiria, no es ciencia. Es empiria, no es ciencia en sí. Puede estar un cerebro en la cubeta. Ok. Sí. Volvemos a. Nos puede quemar las retinas. A lo mejor hay alguien que no se las quema. Un transvesti se siente transvestis, ¿verdad? Pero no por esto es transvesti, a lo mejor es una mujer que es transvesti. Al DSM 1, 2, 3, 4 y 5, porque en un momento dado retiraron la homosexualidad como alteración del DSM-3, pero luego volvemos a lo mismo. ¿Hay verdad? Sí hay verdad. No podemos estar en función de la angustia que nos provocaría, como dice Carlos, el estar en una continua incertidumbre de que, oye, a lo mejor no hay ninguna verdad, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Seremos renglones torcidos de Dios o qué onda? No, yo Sí, hay verdad, pero no verdad absoluta, ¿sí me entiendes? No hay verdad absoluta. Pero no ha definido verdad. ¿Cómo? No ha definido verdad de todas maneras. La verdad es algo fijo que tú puedes repetir todo el tiempo y puedes tomarlo como cierto en cualquier condición. Igual creo que me cabe, antes de Y no lo proseguir puede establecer con ninguna mi intervención, ciencia. me gustaría aclarar que este punto al que estamos llegando es el punto más importante donde se separó la filosofía y la ciencia. Es un problema semántico más que un problema real, y eso estorba al llegar a la verdad. Quería aclarar eso.
Bueno, quería hacer un par de aportes para mover un poco la conversación. Primero que nada, el aporte que se me hizo raro que no lo mencionaran, digo, me llamó la atención cuando mencionaron al principio que no se da filosofía de la ciencia en la facultad. Pero un trabajo histórico es que la Facultad de Filosofía tuvo un tiempo carrera de filosofía de la ciencia, la fundó el de Gortari, veía marxismo de hecho, era una versión de filosofía de la ciencia basada en marxismo. De hecho Mario Bunge estaba peleado con el líder Gortari, fue un chisme de lavandería. No, entonces, no, lo menciono porque pues está aquí Ibarra con nosotros acompañándolo y se me hizo raro que ya la tuvimos y la sacaron a pantalla. Pero creo que fue máster. Sí, fue máster. No carrera. Sí, no fue carrera. Ahí estaba, pues. Porque la quitaron la maestría. Pues bueno, es que ya hay cuestiones políticas también. Sí, pues es que o sea, ¿quién está en el mando en ese momento? ¿Tiene otro enfoque? Pues son condiciones, contextos que yo creo que ya no se van a volver a repetir, ¿verdad? De los años 70 a nosotros, pues son contextos muy diferentes. Él mismo lo está diciendo. O sea, era una perspectiva marxista. Entonces, ahorita, si nos ponemos marxistas, pues no sé. No nos vale, ¿verdad? Era el Diego Gortari era el tío de Salinas. No era uno de esos Gortaris. Pero bueno, entonces, tendrá ese aporte. El otro aporte, por un lado, ahorita en la conversación se mencionaron varias cosas. Aquí nada más, no voy a comentar sobre una. Hay un poco aquí de la discusión que afortunadamente ya está medianamente un tantito resuelta en esta cuestión del psicologismo contra la cuestión de la lógica y el lugar de la verdad. O sea, la verdad es una cosa que solamente está en el reino de la lógica. O sea, que nosotros podamos ver cosas lógicas y armemos sistemas lógicos y se acomoden, pues con madre, ¿verdad? Pero nada más ahí está la verdad, ¿no? Fuera de allí ya es tan complejo como lo que vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, Frege fue el que medianamente allí hizo esta separación para no tratar de creer que la cuestión de la subjetividad es la que marca la cuestión de la verdad cuando no es lugar, ¿sí? O sea, es parte de la lógica y nada más. Lo que podamos preguntar con un sistema lógico perfecto, pero fuera de allí ya uno está dentro del plano del discurso político principalmente, pero está allá. Entonces, porque la plática al principio empezó con las bases y está bien, empezó con una visión muy naturalista y está bien desde un comienzo, pero pues una filosofía de la ciencia del principio del siglo pasado, porque las reflexiones con respecto a los diferentes métodos, y a partir de ahí los diferentes conocimientos, pues ya trabajaron la catastrofía, ven en unos hermosos libros que están por allí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nada más quería hacer estos aportes como para medianamente acomodar un poco el barco y no de palazos muy grandes. Claro, sin problema. ¿Alguien más quisiera aportar algo más al diálogo? ¿Vale? Bueno, yo nada más comentar de lo que comentó el profesor de los absolutos. Bueno, en filosofía no sé cómo se podría dar la cuestión porque el espíritu absoluto de Hegel no hay manera de comprobarlo. Tendría que la humanidad ya haberse acabado, o el universo ya haberse acabado para decir que Hegel tenía razón, pero eso no creo que vaya a suceder. Entonces, tampoco podemos decir el modelo cosmológico de Aristóteles ya no vale. Sí, para la física ahorita ya no le dice nada. El éter, el mundo sublunar, no vale, ¿sí? Pero para la filosofía sí. Para la filosofía sigue siendo fuente inagotable de reflexión. El lugar de Aristóteles, pues sería un absurdo para ustedes, que hablan de coordenadas físicas. Aristóteles habla del lugar como una envoltura de las cosas, ¿sí? Es un concepto muy raro, o sea, esa silla, hay un lugar de silla que es la forma de la silla sin la silla, o sea, si quitamos la silla se queda el lugar de la silla ahí como invisible o algo así. Entonces son conceptos que para la física serían absurdos actualmente. Entonces la filosofía pues sigue trabajando sobre estos absolutos o categorías, conceptos
certezas lógicas, podríamos decirlo así, pero que siguen dando frutos, ¿verdad? Es precisamente esa fertilidad del pensamiento filosófico, ¿verdad? Y bueno, si tomamos una perspectiva más materialista, por ejemplo en el marxismo, pues sí, es una filosofía que va de acuerdo con la praxis, ¿verdad? O sea, el mundo se mueve, el mundo cambia, el mundo se transforma y es obra del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, es otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Yo no creo que la ciencia, ¿verdad?, vaya a empatar en este momento totalmente con la filosofía, pero la filosofía seguirá pensando la actividad científica, seguirá reflexionando sobre ella, hacia dónde va, cuál es su ética, cuál es su fin, por qué existe, ¿sí? Entonces, eso yo creo que sí se sigue dando actualmente. Bueno, ahorita. Sí, bueno, nomás aportando algo así súper rápido, y es en general este ambiente que se está viviendo de discutir de qué es la verdad y de Hegel, etcétera. Esto es algo que nunca se da en ciencias. O sea, si tenemos este mismo diálogo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas con los estudiantes de física, jamás vamos a tener este tipo de diálogo, y creo que ahí es donde se da a conocer la necesidad que tiene a veces la física, la biología, de introducir los cursos de filosofía para entender y tratar de llegar a este nivel de argumentación, porque aquí veo que hay varios estudiantes de filosofía, filósofos, que saben argumentar muy bien, pero en ciencias a nosotros no nos enseñan a argumentar ni nada de eso, y creo que me parece súper genial que se dé este tipo de ambientes. Mira, o sea, yo también lo considero muy importante, pero incluso yo te quiero preguntar, y también a los que están aquí, si se considera necesario que un científico sea filósofo para hacer ciencia o no, porque yo pienso que no. Un científico educado como el que hemos visto nosotros a lo largo de muchos años en la universidad realmente no tiene conocimientos o sea, escolarizados de filosofía. Sin embargo, descubre cosas, sin embargo, propone teoremas y los resuelve, y son aceptados por sus pares y validados por sus pares, ¿no? No solamente son cosas que un investigador hace en su soledad, sino que es validado por personas expertas. Entonces yo quisiera también poner esa pregunta sobre la mesa. Yo tengo respuesta. Bueno, más. Pero no soy científica. Desde mi punto de vista, todos necesitamos de la filosofía, porque la filosofía te ayuda a examinar mínimo, conocimientos mínimos. No que seas experto, pero te ayuda a examinar lo que haces y para qué lo haces. Y si está en una justa dimensión, acorde a tu ética. Decía Rafa, es que pues dependiendo de tu contexto, ¿no? Si eres alemán, si eres mexicano, sí, pero hay esa filosofía es, para mi punto de vista, es como el marco de referencia si debo hacer algo o no. Yo, por ejemplo, como profesora que he sido en algunos años, entre alguno de mis trabajos, no sé, llega un alumno y me dice, oye maestra, se me pasó la fecha de examen o algo, ¿lo puedo hacer o no? Entonces ahí entra mi filosofía de decir, a ver, ¿cuáles son las circunstancias del alumno? ¿Cuál es la ética del colegio? ¿Puedo yo hacer esa concesión o no puedo? Y finalmente, mi filosofía de vida, de ética en el trabajo, me va a hacer tomar una decisión correcta para mí, en una verdad para mí, quizás no absoluta como dice Rafa, pero válida para mí en mi marco de referencia. Entonces pienso que un científico, si extrapolamos ese silogismo y fuese válido para ustedes como científicos, el científico necesita la filosofía. No que sea un filósofo, pero necesita un marco mínimo de filosofía. Es que bajo esa forma de pensamiento, cualquier actividad humana la necesita. Claro. O sea, bajo eso que tú estableciste, cualquiera lo necesita. Desde mi punto de vista, sí. Ajá. Pero, ¿qué tal si hay un científico que realmente no se hace preguntas éticas? Si no piensa, oye, ¿esto sirve o no sirve? O sea, yo me refiero a la actividad científica. Más mecánicas. Sí. Bueno, una Bomber era un científico, ¿verdad? Defendía la ciencia, ¿verdad? Y luchaba contra la tecnología y explotaba edificios, ¿verdad? Tenía alguna falla, ¿verdad?
se intuye rápidamente, ¿verdad? Y la falla podríamos llamarlo la brújula, no su capacidad intelectual, sino la brújula moral, social, ética, ¿verdad? Sobre lo que vas a hacer con la ciencia. Pero tú dices que él no tenía ética o no tenía filosofía. No tenía, bueno, tenía una filosofía, pero no tenía una filosofía con patología de conciencia, ¿verdad? Claro, Y hay patologías individuales y grupales, digamos, colectivas, ¿no? Pero eso es en torno al conocimiento de qué se le va a hacer cuando se haga el descubrimiento, pero en principio cuando está haciendo el descubrimiento no se base sus preguntas éticas de qué va a hacer. Sí, sí, a lo que me refiero es que la ciencia como actividad humana, mecánica, ¿necesita la filosofía realmente para poder hacer descubrimientos? No necesitas ser filósofo, pero necesitas cuestionarte cosas básicas. Todos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo lo voy a hacer en relación con los demás? Pero esas ¿Sí? son las preguntas que te puedes hacer aunque no seas científico. Es que necesitamos No. la metafísica Bueno, para sí, comprender de eso, acuerdo. por ejemplo. Ajá. Emma, A ver, otra persona. dilo. Es que desde el momento en que dijiste, o sea, una cosa es que estaba de acuerdo contigo o no importa, pero o sea, desde el momento en que dijiste de que nosotros, porque claramente no estoy del lado de los sociales, ¿verdad? Pero no significa que no esté casada con ustedes también. O sea, desde el momento en que dijiste que nos acercamos más, desde que no nos necesitamos, fuera de que sea cierto o no sea cierto, herimos susceptibilidades. Diario lo hago por diversión, por mala onda, la verdad, pero es que sí es muy fácil herir sus susceptibilidades por el hecho de que toda esta raza, de la cual me incluyo hasta cierta parte, tienen el estigma de que les dicen a nosotros físicos, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y eso de qué sirve? ¿Quieres tener un maestro? O sea, es lo que nos dicen a todos, incluyendo a nosotros. Si tenemos un campo en común, filósofos y físicos, yo ya no veo, pero, o sea, es justamente eso. ¿De qué vas a vivir? Eso no sirve, eso de que mejor ser abogado, ingeniero, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, al momento de decir si sirve o no sirve, yo me acerco más, tú no. Si te necesito o no te necesito. No hay un consenso, primero que nada porque no hay las personas correctas que estén 200% dispuestas a calmarse un chorro, a no interrumpir cuando la otra persona está hablando, sentarse ordenadamente y decir, ¿dónde está hablar? Sí, ya terminé. Es que esto, ¿puedes por favor elaborar hasta que todos nosotros aquí te entendamos? O sea, cada palabra, cada concepto, cada idea, para entonces poder construir sobre algo. Fuera de que, eso sí me molesta mucho, es que dice Hegel, es que dice este vato, es que dice aquel, es que dice Unabomber y así. Ok, quien diga. Es más, si tú quieres, ignora todo lo que ya hay y dame tú, por eso le preguntaba a usted, dame tú tu propia definición de verdad para entonces poder tomar lo que me estás diciendo y empezar a construir y luego llegar a un acuerdo, sea verdad o no sea verdad, pero hasta este día de la humanidad creo que nos hemos basado en lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Entonces, o sea, si esto nos va a servir a decir, oye, salí de este lugar con algo que me voy a llevar, o ¿sabes qué? Pude curar la vacuna de la polio, creo, para allá, para África o algo así, funcionaba en la mayoría, pero nada más porque 5 personas no les funciona, va a dejar de aplicárselas a todos los demás millones de personas. A eso nos referimos, ¿no? O sea, sí tenemos que ver la parte de que de hecho, se dejó de aplicar, o de que vaya a funcionar para la mayoría o no. de hecho se dejó aplicar porque se pensaba que estaba eliminada la polio y de repente la polio volvió a empezar por todos lados. Quiere decir que la teoría científica que basó la creación de la vacuna tiene una falseabilidad. Lo que dice Karl Popper. Karl Popper dice, cualquier hipótesis o cualquier teoría científica para ser considerada científica tiene que ser falseable. Tiene que llegar un momento cuando tú la desapruebas. Dices, ¿sabes qué? Porque hay otra teoría que explica mejor y es más compleja o más diferente, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces, si algo si algo se presenta como una verdad absoluta, no es falseable, entonces no es científico. No es científico, ese es el principio científico. De acuerdo con usted y lo que de acuerdo con Popper, no conmigo, hombre. Y de acuerdo, lo que les enseñan en las universidades aquí es de acuerdo a Popper, Karl Popper. Tan simple como eso. O sea, yo le pregunté a usted precisamente para poder dejar todo esto y luego hablar aquí y llegar a algo aquí, en lugar de nada más decir si es cierto o no es cierto, y yo digo que sí, yo digo que no. O sea, a eso me refiero, no hay problema, o sea, todo eso yo estoy muy fuera de mi campo, yo no tengo las lecturas de todos ustedes, la verdad, muy poquitas, casi nada, pero yo me refería a la parte emocional. Vea, como está diciendo así de que, oye, estoy hablando, no me interrumpas, sabes que no hables por encima de mí,
o no me digas que la mía sirve más, no me digas que la mía sirve menos, y luego todas las reacciones. Ese era mi punto. O sea, hasta ahorita ese era mi punto. Igual yo creo que es importante que recalcar lo que mencionas es algo para una hipótesis, no tanto para una teoría o para una ley o para un principio. Entonces hay diferentes como que escalas de conocimientos. Entonces sí, cuando hacemos una hipótesis, digamos para una tesis, pues sí tiene que ser falseable definitivamente. Pero pues la ley gravitacional de Newton pues ya no tiene ni siquiera el único conocimiento científico que puede ser interpretado es una teoría inconclusa. El ejemplo más claro es la teoría cuántica. Por lo mismo que es incompleta, es interpretable. Yo no puedo interpretar la mecánica de Newton. O sea, es inamovible, completamente inamovible, y no va a funcionar aquí o fuera de este sistema solar. Entonces es algo que en escala de conocimiento e incertidumbre, pues sí llegamos hasta los principios, como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces hay muchos tipos de conocimientos científicos y en algunos sí aplica la falsibilidad como tal, pero aplica más en el desarrollo cuando es de hipótesis. Por esto hay científicos que dicen que los físicos cuánticos no son científicos, ¿sí me entiendes? Y el razonamiento es ese, ¿verdad? Tú no puedes comprobar cosas que dices, y al no poder comprobarlo no lo puedes falsear tampoco. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces desde el punto de vista de metodología científica, si quieres ser popperiano, ¿verdad? Deberías tener la capacidad de hacerlo. No, claro, pero que no suceda en un momento no quiere decir que abola todo lo demás. ¿Alguien iba a decir algo? Listo. Bueno, yo iba a responder la pregunta que hizo el ponente, no recuerdo su nombre, pero era de por sí los filósofos, si los científicos necesitan a los filósofos. De la filosofía. Y pues yo creo que, pues por supuesto que sí. O sea, yo estudio filosofía y creo que sí, pues primero que nada yo siento que al final de cuentas la ciencia es solo una extensión epistemológica, ¿no? Y así, en resumidas cuentas, considero que lo que busca la ciencia pues es comprender a final de cuentas el mundo natural. Y pues una característica de este mundo natural es que cambia, ¿no? Y pienso que la ciencia se luce, ¿no?, en mostrar todos estos hechos, todas estas realidades, y como usa estas palabras muy a la ligera como la verdad, la realidad, ¿no? Y cuando yo les cuestiono, oye, pero ¿qué es la realidad o qué es la verdad, no? Pero creo es que mira, ahí tú estás haciendo una descripción de si la ciencia necesita la filosofía. Sí, pero por ejemplo, sin embargo, considero que la ciencia necesita tomar de la filosofía, por ejemplo, para comprender conceptos como el cambio, simplemente, para comprender el cambio de la manera más conceptual, que es la característica más básica que sucede en el mundo natural, necesita la filosofía. Y necesita, por ejemplo, comprender metafísica, necesita comprender lógica, y eso creo que es algo que le hace dialéctica, epistemología, ¿no? Es algo que noto mucho déficit en los científicos, filosofía de la ciencia, leer como a Karl Popper, a Thomas Kuhn, etc., para comprender todos estos nuevos paradigmas de la ciencia, etc., y pues por supuesto considero que sí tiene que existir un pensamiento filosófico acompañado con los avances del conocimiento científico, por supuesto. Bueno, creo que ahí la filosofía ya pura, por así decirlo, entre comillas, que sí se ocupa en la ciencia, consideraría que se ocupa en la ciencia, pero en la periferia, no en la cercanía. A lo que voy es de muchos de los científicos que tenemos en la facultad hacen simulaciones en torno a materiales, etcétera, y no ocupan filosofía, no ocupan leer a Karl Popper, no ocupan saber de metafísica, etcétera, para hacer una simulación, una pelotita cayendo y rebotando, y después de ahí aplicarla a cierto sistema. No ocupan de eso, pero ya en la periferia, como lo es mecánica cuántica, relatividad,
pues sí se ocupa más de filosofía. Einstein ocupó a Spinoza y demás en torno a sistemas filosóficos que te expandan este conocimiento, entre comillas, para entender la realidad a la cual estás interpretando por medio del lenguaje matemático, la interpretación, lo que decía mi compañero Daniel. Yo creo que ahí sí se ocupa la filosofía, y sobre todo también la ciencia en general se ve muy limitada, y creo que aquí es donde más se ocupa por el lenguaje y la interpretación de los conceptos, y ahí es donde podría abarcar muy bien la filosofía. Y se me viene a la mente con esta discusión Michael Faraday para hacer sus experimentos de magnetismo no ocupó filosofía ni demás. Ahí yo consideraría que la filosofía sí se ocupa muchísimo en la ciencia, pero hablo desde la física, en la periferia, no en la parte interior. Es la periferia. Bien, hay dos tipos de filósofos. Schopenhauer escribía sobre ascesis y que todos deberían dejar de beber alcohol, ¿verdad? Y deberíamos... Hola. Sí. Yo quería hacer un aporte de mi área de conocimiento que pues, estudié letras. Entonces, por ejemplo, tomando un ejemplo de la literatura que es Frankenstein, o sea, de este científico justamente, o sea, que por no tomar como responsabilidad como de su conocimiento, pues crea como este monstruo, ¿no? Entonces, de que se me hace que la ciencia no puede existir, ni los científicos no deberían existir, o sea, no existen dentro de su burbuja, no viven dentro de una bolsa de aire donde nada más existen ellos de conocimiento científico, o sea, están insertos dentro de un contexto social e histórico que puede ser como instrumentalizado para otros fines que, a pesar que no sea el fin del filósofo, del científico, pues pueden ser como usados de mal manera. O sea, no sé, pienso en Oppenheimer, o sea, él estaba como, pues, por así decirlo, creando conocimiento, creando tales armas, sin tener conciencia. Exactamente, sin tener conciencia de cómo, o si tenía conciencia, nada más como que no le valía. Entonces, sí tenía su ética, lo decía. O sea, su ética principal en la película era a que me maten a mí, a que los mate yo. Eso era bueno, o sea, justo, pero... ética. Ajá. Entonces, siento que justo por eso los científicos, más allá de si la ciencia ocupa la filosofía, que creo que sí también, pero los científicos ya como puntualmente se la ocupan, porque, o sea, no están separados de la realidad social en la que viven, en la que existen. Pero, o sea, ¿cuál? No digo que no, a nadie le digo que no, por favor, sí. O sea, ¿a cuál científico, no? Al científico que va a decir, ok, este experimento va. O al científico que va a decir, ya leí el paper, sí, déjame le doy presupuesto a este estudio. O de que, ¿sabes qué? Voy a darle presupuesto, o el científico que va a ir a decirle al presidente, hola señor presidente, vamos a aplicar esta clase de cosas, y el presidente no sabe, no sé, la gran mayoría de lo que va a leer, pero es que va a ser responsabilidad de ética, moral o lo que tú quieras, del científico que va a tener que explicarle, ser el intermediario entre, oiga, me aprueba esto, que yo sí sé qué significa, pero usted no. O sea, sí, por supuesto que tienen que necesitarle las estructuras que haya dentro de ella, porque está hablando mucho de pura ética y de pura moral, pero me imagino que hay un chorro de cosas detrás de eso, ¿no? Y nadie me preguntó, pero lo voy a decir de todas maneras. Estoy estudiando matemáticas y nos dieron una materia que era lógica pura. O sea, porque nosotros sí lo ocupamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos definitivamente de esa, en lo personal, ocupo de esa lógica, y es cierto, conozco doctores, conozco postdoctores, que neta los escucho hablar y digo, canal, con esa lógica, o sea, interpreta sus datos, ¿no? O sea, sí, está muy gacho, y eso lo notamos en todas partes. Sí hay una deficiencia, pero no hay que dejar que las emociones se nos muevan la cabeza. Yo creo que es muy importante ahorita lo que mencionaste tú, y también lo que mencioné ella, es que antes de continuar con las intervenciones, la mayor distancia que existe entre las dos ramas es el lenguaje. Por ejemplo, si yo digo trabajo, pues para ustedes es trabajo de ir a trabajar, pero con otros trabajos pues tiene que haber una correlación más de energía, ¿sí? O sea, bueno, tal sistema tiene tanta energía, es lo que puede ser un trabajo.
¿Y qué es trabajo? Es la capacidad de ejercer una fuerza o ejercer un desplazamiento en un objeto. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos una distancia entre filosofía y ciencia. Y cuando nos fijamos muchos en la semántica, perdemos el concepto global. Entonces, sí ocupamos la filosofía, como dijo la compañera atrás, porque como igual lo recalcó Carlos, lo ocupan todos. Y igual lo ocupan educación del SAT, y igual lo ocupan desarrollo emocional. O sea, sí, todos los seres humanos tenemos tantas carencias que sí ocupamos de mucho conocimiento coloquial o científico. Todo el mundo lo ocupamos, seamos científicos o no. Así como nosotros buscamos generar una alfabetización científica para que la gente no le engañen con algo, porque hay que recalcar algo muy importante. Los científicos, o sea, el ejemplo súper perfecto de Mary Shelley, que me encantó por cierto, ahí ponen a este científico Frankenstein como un solo hombre, y eso ya no existe de ninguna manera. O sea, ya no existe el concepto de que el científico solo hace cosas. Ya ese concepto quedó atrás, porque la cantidad de financiamiento que ocupa para un análisis es incosteable a menos de que seas rico millonario. Entonces, ya no solamente tú como científico estás sujeto a algo, sino es cuál es la filosofía o ética del laboratorio en el que trabajas, qué es lo que está persiguiendo ese laboratorio, buscando un Nobel o exprimirte para jalar para, no sé, un nuevo chaleco de balas, no sé. Entonces, sí, ya no existe eso de que tan decisión personal. Y para muchos científicos va a decir, híjole, pues no quiero trabajar para Bonnier o para hacer pinturas o adhesivos, pero pues me va a dar de comer. Entonces, sí, entonces como que ya va a ser, ya hay una diferencia entre el físico y sus decisiones individuales, el científico, y el científico metido en la maquinaria social en la que es inherente que esté, y que él ya no tiene decisión de eso, ¿no? Entonces ya no existe la ciencia solitaria, a menos de que sea un supergenio o Newton reencarnado. Pero en este ejemplo que tú pones, al tú entrar en una empresa donde tú leíste su filosofía y la aceptas como tal, llámese científico o vendedor, yo di clases de ventas mucho tiempo, y si me decían, ¿usted vendería un producto que no le gusta? No puedo vender algo de lo que yo no estoy convencida. Entonces, ¿por qué? Porque es mi ética, ¿no? Entonces tú como engranaje, sea científico, operador de la máquina o lo que quieras llamarle, al leer la filosofía de la organización y aceptarla, al entrar ahí sin que lo digas, estando ahí, la aceptas. Entonces eres parte de ese engranaje y eres parte de esa filosofía, opino yo. No, claro, sí. Por eso pongo el único escenario en el que dices quiero comer y lo haces. Puede ser. Ese puede ser el único escenario en el que ya se vuelve. Puede ser, ¿vale? ¿Te metes la mano, no? Sí. Bueno, además, una de las aportaciones que quería agregar era, creo que estoy muy de acuerdo con lo que mencionabas voy a irme muy al principio. Obviamente, pues sí, el mexicano tiene una forma de pensar, la mente alemana tiene una forma de pensar, el japonés también tiene una manera de pensar. Creo yo que la manera de llegar a una respuesta un poquito más aproximada a lo que es la realidad, definitivamente es la parte de la instrumentación. O sea, para tratar de llegar a un número, claro que ahí incita o podría abrir puertas a hacernos la pregunta de ¿y qué tan subjetiva es la respuesta de ese sensor que nos esté dando algún número, no? Porque también tiene un margen de error. Pero bueno, nada más quiero cerrar ahí ese punto. Y definitivamente, sobre lo que ahorita sí estamos abordando, creo que tiene mucho que ver con el sistema capitalista en el que vivimos. Es todo un tema muy complejo, pero es parte clave de hacia dónde nos dirigimos. Y creo que lo que mencionaba la compañera, es la tercera aportación y termino. Creo que la comunicación efectiva en la sociedad mexicana es algo súper importante en cualquier rama que se estudie. Creo que ayudaría bastante a tener un progreso, porque como tú lo dices, o sea, si no hay una buena comunicación, no hay una buena transferencia de conocimiento. Entonces no entiendes lo que te dicen, no entiendes lo que recibes, y nuevamente con el exceso que cada uno tiene se puede malinterpretar la información que estamos tratando de transferir. Claro que sí. Bueno, también para comentar sobre el comentario de Carlos, valga la redundancia, la cuestión de si la ciencia necesita la filosofía. El científico necesita
El científico necesita la filosofía. Sí, bueno, yo también soy del punto de vista que sí. O sea, todos los científicos, yo soy de la opinión que todos los científicos en algún momento de su carrera tienen que entrar a un planteamiento filosófico de cualquier tipo, ¿verdad? Sea ético, político, no sé, hasta estético, yo creo. Entonces, no es que lo usen siempre, sino que en algún momento de crisis lo usan, ¿sí? O te echan mano de la reflexión filosófica. Esto de Oppenheimer, que se puso de moda este año, pues es muy ilustrativo. Todos saben, ¿verdad?, que Einstein pues se hizo preguntas de ese tipo, ¿verdad?, si Dios juega los dados con nosotros o no sé qué cosa. Hay por ahí un producto que se vende en Sambors, ¿verdad?, de tú qué demonios sabes, no sé qué. Entonces, bueno, que ahí algunos físicos se ponen filosóficos, ¿cierto? Entonces yo creo que es inevitable. En algún momento de crisis, el científico va a tener que enfrentarse a una cuestión filosófica, ¿verdad? También, bueno, no hay otro punto así para mí más claro que el que da Günther Anders, un filósofo alemán, que tuvo una correspondencia con el piloto que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Entonces, bueno, se cartearon, ¿verdad? Intercambiaron cartas, están publicadas. Y ahí, bueno, Günther Anders tiene un escrito que se llama Mandamientos de la Era Atómica, de 1957. Entonces ahí, ¿verdad?, bueno, hace un llamado precisamente a los científicos, a todo este aparato militar industrial que posibilitó el bombardeo atómico, que bueno, nosotros, ¿verdad?, como seres humanos y especialmente los científicos se tienen que preguntar, ¿verdad?, en estos tiempos, ya desde el siglo XX, ¿verdad?, a cuánta gente van a afectar, porque el desarrollo técnico industrial ya no permite ver el alcance de estos descubrimientos. O sea, yo puedo ver que maté aquí a una persona que está frente a mí o que le hice daño a aquel o al otro, pero no puedo imaginar millones de personas muertas por una aplicación de un botón, cada una de ellas, de cada esos millones de personas. Entonces, esto rebasa nuestra imaginación ya, ¿sí? Entonces, ahí está la reflexión filosófica, ¿verdad? También, bueno, tendríamos, dicen otros de sus mandamientos, que tener en cuenta que el apocalipsis es algo real, es algo que puede suceder, que esto que estamos viendo, la civilización, puede desaparecer, y tanto las personas comunes como los científicos tienen que estar al tanto de eso, ¿verdad? Que simplemente nos vamos a hacer polvo y nadie nos va a recordar, y la nada va a volver, ¿sí? Nosotros somos la conciencia en este momento y podemos desaparecer por un error o por un exceso. Entonces, levántate, dice Günther Anders, pensando eso. Somos efímeros, ¿verdad? Somos algo que puede desaparecer, ¿cierto? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho ese libro, ¿verdad?, de Günther Anders, se los recomiendo ampliamente, porque va dirigido así a tanto a personas que no son científicas como científicos. Entonces ahí estaría el papel de la filosofía de alguna manera, ¿no? Otras filosofías, por ejemplo, la fenomenología de Husserl, pues casi proponen que la filosofía sea una vigilante de la ciencia, ¿sí?, en lógica, ¿no? Que bueno, la filosofía estaría ahí para corregir errores epistemológicos de la ciencia, ¿no? Es algo que, bueno, la mayor parte de los filósofos niegan, ¿verdad? O sea, la filosofía no puede ser una sierva de la ciencia, ¿sí? Tiene su realidad, tiene su lenguaje, tiene sus problemas, entonces acompaña a la ciencia en ciertos momentos, pero no es ciencia, ¿sí? Claro. Tiene su ámbito de trabajo, ¿verdad? Husserl, mira, bien que hablaba sobre ética, tenía la boca llena de ética, ¿verdad? Pero se acostó con su alumna judía y la hizo, y corrió a su maestro de la universidad, y colaboró con los nazis. Si me entiendes, entonces, ¿dónde está? Es como decir, Schopenhauer, ¿verdad?, hablaba sobre ascesis, como deberíamos ser, no beber, no fumar, no hacer cosas, no hacer pecados, ¿verdad? Y hacía todo lo contrario en su vida. Y una vez le interpelaron, ¿verdad? Dijeron, oye maestro, pero tú estás hablando sobre ascesis, y en tu vida dijo, sí, eso es lo que escribo, pero no lo que hago. Entonces, ahí está, ¿verdad?, como Dionisio, ¿verdad?, que cuando escuchó había unos músicos tocando arpa, ¿verdad?,
Entonces agarró palo y le dio a palazos. Y dijo, ¿por qué, maestro? ¿Por qué los golpeaste? Dice, afinaron sus arpas, pero no sus almas. ¿Sí? Y entonces estas parábolas o estas metáforas te dicen sobre una cosa. Debe haber una congruencia entre lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Bueno, y no individualmente solamente, sino también en la sociedad. ¿verdad? Yo recordaría a Gianni Vattimo, que acaba de fallecer. O sea, simplemente somos humanos. Eso es lo que somos. ¿verdad? Sí, sí. Y estas creaciones perfectas que el humano trata de alcanzar No son existen. eso, ¿verdad? Son creaciones para ser recordadas, para ser desarrolladas, pero quienes la desarrollaron son simplemente humanos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos también otra interrogante. O sea, se puede corregir a los científicos, pero también a los filósofos, ¿verdad? De algún tantito, ¿verdad? Algunos, sí. Sí, porque si no seríamos monjes, ¿verdad? Sí. Sí, no filósofos. Y a lo mejor los monjes también podríamos Y corregir. tienen lo suyo, ¿verdad? Como lo que se vio ahora con el Sí, Supremo, sí, no sé cómo se llama, Dalai Lama. que le dio un beso a un niño, ¿verdad? Pues ahí está, ¿verdad? Por favor. Muy rápido, antes de que se pierda el hilo conductor, con respecto a la pregunta de Carlos, justo cuando venía para acá, venía leyendo este libro que se llama Existe el método científico de Rui Pérez Tamayo, y al final viene una sección que era de para qué sirve la filosofía de la ciencia, y hablan exactamente de este problema. Y hay un paper en Nature, por si lo gustan buscar, que se llama ¿En dónde se ha equivocado la ciencia? Es un paper viejito, pero habla exactamente de esta discusión y da las dos tesis de si se ocupa, y Rosenbluth, creo que se llama, tiene el contrapunto que dice, pues, la historia nos ha demostrado que no ha servido, chalala, pero los otros científicos dicen, si los científicos llevaran filosofía, serían mejores investigadores. Ahí por si lo quieren googlear. Pero entonces tu respuesta es más inclinada a que complementa, más no se necesita. Yo me diría por ahí, pero no sé. Ya, gracias. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, también retomando un poquito de lo que dijo Daniel, sí estoy, tengo el atrevimiento de decir que estamos discutiendo un problema que no existe para nada, porque de mi nunca humilde opinión, desde mis 13 meses de matemáticas o algo así que tengo, pero o sea, la gente no tiene idea que todo el tiempo está haciendo ciencia y todo el tiempo está haciendo matemáticas, y la gente de acá no tiene la menor idea, o sí, lo voy a defender, sí saben que todo el tiempo están haciendo filosofía en hoy. O sea, hace como unos 3-4 semestres estoy también estudiando ingeniería. En la ingeniería, un profesor de termo estaba diciendo de que no, si es que el universo es un sistema cerrado. Y yo, ajá, y luego aquí viene donde un concepto, una interpretación de lo que uno como persona común llamaría filosofía. Yo sí, porque estamos en pandemia todavía, entonces le quité y le digo, oye, profe, ¿usted cómo sabe si no sé yo? O sea, anoto el universo para saber que todo el universo está cerrado, ¿no? Y que las leyes de la termo se cumplen aquí y hasta el mero borde del universo, asumiendo que hubiera. ¿Vean? Ajja. Están Escribió con Kepler. Esta casa se respeta las leyes. Entonces, o sea, ¿qué no es eso? ¿Qué no es eso el abrir la puerta desde mi propio punto de conocimiento? De que, oye, ¿y por qué? O sea, ¿cómo sabes, no? Pero yo no tengo que haber leído a toda la gente que ustedes vieron, si he leído poquito, estoy enamorada de la filosofía, por cierto, pero o sea, no he leído tanto, sin embargo lo hago todos los días. La gente igual diario, dicen, oye, es que todos los días a las 3 de la tarde se va la luz, carnal. Entonces, ¿qué van a hacer, hablando de predecir? ¿Qué van a hacer después de 20 días? Bueno, al día 21 ya van a estar preparados para cargar todos los dispositivos para esperar a que a las 3 se vaya la luz. Eso es ciencia, eso es un sistema científico. Eso es agarrar un chorro de datos y decir, probablemente no se va a ir la luz el día 21, pero por si sí o por si no, yo me preparo. O sea, todo el tiempo, ustedes hacen ciencia todo el tiempo y nosotros hacemos filosofía todo el rato. Simplemente es un problema de lenguaje y un problema de emoción. El no poder ver más allá de todo, salirnos de todo eso y decir, todo conceptos. Estamos hablando en círculos porque tenemos conceptos ridículamente diferentes y no tenemos la capacidad como seres humanos en general, no hablando nada más de los que estamos aquí en el cuarto,
es muy poca la capacidad del ser humano para poder ir más allá de sus emociones, para poder decir, vamos a llegar a un acuerdo, o vamos a tener toda la paciencia del planeta para llegar a un acuerdo, porque aparte esto que sería imposible. O sea, lo que nos necesitamos somos lo mismo. Bueno, dos cosas. Una, queremos, respondo lo que comentaba el compañero de si un científico necesita la filosofía. Creo que así de entrada planteada le falta bastante contexto. Le agregaría, queremos que un científico en 2023 no necesite la filosofía. Lo queremos. Digo, lo planteo en el sentido de que pues sí, tal vez posiblemente alguien pueda hacer ciencia sin filosofía, ¿no? Pero de ahí a que pase una revisión por pares, a que entienda que está usando metafísica, a que se cuestione cuestiones éticas de lo que está trabajando, creo que sí quisiéramos que se cuestionara todo eso, ¿no? Y que incluso creo que la misma comunidad científica lo va a impulsar, porque pues, si no, no le van a pasar ningún paper de madre, ¿verdad? Si se pone a hacer cosas racistas y demás, te aseguro que no le va a pasar su paper, por ejemplo. Entonces creo que en 2023 no lo queremos, así no queremos científicos que no tengan un conocimiento de filosofía. ¿Sí? Pero yo lo pondría así de categórico. La ciencia no es esclava de la filosofía. Bueno, y la otra cosa, previo, soy profe de la Facultad de Filosofía, de Físico-Matemáticos. Sí, la facultad sí tiene sus cosas, o sea, vaya, de que tanto maestros como alumnos, no somos muchos del diálogo, y no tanto, el compañero, me acuerdo que desde que estábamos, porque soy compañero de su generación, en aquellos tiempos él andaba echando desmadre ahí viendo qué se podía cotorrear. Yo también intenté, yo también tuve muy buenos maestros que me enseñaron de filosofía de la ciencia y demás. Farratti es un muy buen ejemplo de que se podía cotorrear con él de eso. Entonces creo que en esta parte, y ligándolo un poco con esto de el científico, si se pregunta por la filosofía de la ciencia y la filosofía en general, o sea, creo que a todos de alguna manera nos pasa. A mí me pasó cuando estudiaba, y pues por eso es que ahorita, si pude hacer un montón de referencias y demás, fue porque pues anduve en y me gustó, y ahí anduve, y pues qué chido, ¿no? Que haya más personas en la facultad que sigan esta, que también es inquietud, pero pues no nos queda más que dialogar, buscar espacios. Un texto, creo que era uno de Heisenberg, no me acuerdo el libro, si tengo oportunidad de pasar el nombre, lo tengo. Hablaba que lo que él más disfrutaba cuando se andaba peleando con los físicos teóricos y demás, que era cuando pues, se ponían a discutir y a tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? Que aunque se mentaban a la madre, y se caían gordos y se cuestionaban las cosas, decía, pues es que yo era eso lo que disfrutaba, ¿no? Poder entender lo que decía Pauli o lo que decían los demás, para pues poder tener un consenso y poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, pues eso también es chamba del espíritu científico y pues ahora. Sí, yo creo que ahí a todos nos falta un poco de desarrollo emocional y psicología, ¿no? Que nos una para el diálogo, como mencionas. Bien. Continuando. Bueno, antes de continuar, ¿alguien quisiera comentar algo más? Si no, para continuar. Venga. Nada más brevemente. Ahorita me está llegando a este punto con lo que están diciendo. Y bueno, también para los filósofos necesitan la ciencia. Leer ciencia, ¿verdad? Porque es lo que yo he observado mucho también. Pura filosofía, pero también tienes que entrar a la ciencia. ¿Sí? Y eso hace mucha falta en este momento en la formación filosófica. En todo el país, ¿verdad? Tal vez en la UNAM sí hay alguna preocupación, algo mayor, pero se me hace que todavía falta mucho, ¿verdad? Para que los estudiantes y profesores de filosofía entremos a conocimiento científico, ¿verdad? Por ejemplo, comportamiento animal, ¿sí? Química o física, ¿verdad? Muy bien,
Sí, creo que estoy de acuerdo en eso que mencionas, porque no es, los dos estamos necesitados, ¿sí? Entonces creo que es una parte muy importante reconocerlo. Bueno, filosofía de la ciencia. ¿Cuál sería específicamente, o sea, muy particularmente, cuál es la utilidad y el resultado de la filosofía de la ciencia? Porque ahorita tú estabas comentando, Alejandro, que la filosofía de la ciencia o la filosofía sería más útil en las periferias, que es, digamos, en el donde termina el conocimiento certero y empezamos donde todavía está todos los campos abiertos, y aquí ya no tanto. Es justamente ahí la única espacio donde la filosofía de la ciencia debe de existir. Bueno, como estudiante creo que también se necesitaría en la parte de los desarrollos que hacemos en torno a las teorías, como por ejemplo se me viene a la mente cuántica. Cuando comenzamos a introducirnos, el profesor nos introduce a lo que es la cuántica, hacemos ciertas aproximaciones para llegar a un oscilador armónico, etc. Pero ¿qué tan fidedignas son esas aproximaciones con la realidad? ¿Realmente el caso que estamos estudiando se contrasta con lo que vemos a través de la experimentación? ¿Y esa aproximación en qué se basa, en qué fundamento o demás? Creo que en estas reflexiones en torno a lo que hacemos en los desarrollos de las teorías, sí se ocuparía más de la filosofía, en profundizar más en esos aspectos de las teorías y tener un conocimiento más amplio de lo que implica hacer tal aproximación o llegar a cierta ecuación, que muchas veces llegamos y parece muy dogmático lo que hacemos, de que llegamos a esta ecuación y decimos, pues ahí ya resolví el problema. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Contrastó con la realidad? ¿Qué te brinda de conocimiento? Eso creo que también nos faltaría, y la filosofía echaría mucha mano a las metodologías que seguimos. Yo creo que uno de los resultados de la filosofía de la ciencia más útiles, o no sé, más significativos, sería la conciencia de un conocimiento total del ser humano. O sea, una visión de todas las disciplinas, cómo se conectan entre ellas, ir cuestionando esa fragmentación del conocimiento humano, ¿sí? Decir, bueno, solamente existe el lado físico, ¿verdad? O solamente existe el lado químico o biológico, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa visión del conocimiento humano como una totalidad, creo que es una de las tareas principales de filosofía de la ciencia. Amén del que ya he mencionado, ¿verdad? De la creación de una conciencia moral o conciencia ética de la ciencia, ¿verdad? O de los científicos, más bien, ¿no? Entonces, a mí me parece que es eso. ¿Me recuerdas la pregunta? Que si tú crees que la filosofía y la ciencia, como dice Alejandro, nomás existe en las fronteras del conocimiento, pero no de manera interna, y que es ahí, en esas fronteras, donde más se ocupa su ayuda o está su ejercicio como tal filosófico. No, pues la filosofía está en la ciencia desde las bases, no llega en la periferia. O sea, desde que tú estás empezando a delimitar lo que tú vas a estudiar, ya estás de alguna manera haciendo filosofía, porque estás determinando lo que es tu objeto de estudio. Como ya había dicho anteriormente, pues como una actividad meramente humana, pues igual la filosofía no es 100% necesaria, pero una vez que la tienes contigo, pues te acompaña de una manera increíble y te permite aumentar tus alcances científicos, ¿no? Porque te expande a una cantidad de conceptos pues muy grandes. Por ejemplo, un científico que no puede siquiera entender el concepto de que su ciencia es solo falseable y que se queda con la idea de que la ciencia es la verdad absoluta, como ya hemos dicho anteriormente, pues significa que está haciendo una ciencia, bueno, que su forma de pensar la ciencia es tal vez muy primitiva, tal vez muy arcaica. Entonces, pues evidentemente se necesita en la periferia ayuda
pero pues yo la veo más presente en las bases, definitivamente. Es que a mí se me ve, o sea, y ahí que alguien pueda echar luz en torno a eso, a mí se me viene en la mente los científicos que veo en la facultad, o incluso a gente que he conocido que trabaja en el CERN, que no tienen conocimiento de filosofía y están ahí interpretando datos y haciendo simulaciones, y yo no veo que ocupen filosofía para eso. Y es donde yo me pregunto de ¿realmente se ocuparía en estos ámbitos o en qué sentido? Porque sí, obviamente el marco ideal sería que todos estuvieran en esta parte ética, de filosofía, que llevaran sus cursos y demás, pero ¿realmente es necesario? Y es que la historia pues, nos demuestra que en ciertos aspectos no, y ahorita como la ciencia es muy colaborativa y el hacer ciencia significa especificarte en un campo muy estrecho del conocimiento, vámonos a astronomía, de estudiar sistemas binarios, de cómo rotan, y dices, en este punto en qué se ocupa la filosofía, y es donde yo me hago la pregunta de realmente se ocupa en ese ámbito general que ponemos de idealización. Hay maestros a maestros, ¿verdad? Hay maestros que no ocupan filosofía porque pertenecen al sindicato y son amigos de algún político, ¿verdad? Y no los van a correr de ahí y no los mueves de ahí. Es un hecho que en la UAN hay cerebros, sí los hay, no solamente científicos, sino también científicos filosóficos científicos, ¿sí? Pero también es un hecho que la UAN no es la universidad top del mundo, ¿verdad? Que destina a las tendencias en la ciencia y todo. Sería una mentira decir eso. ¿Sí me sigues? Entonces, un maestro a un nivel, digamos, donde determina el flujo del pensamiento científico a nivel, digamos, mundo, ¿verdad? Bueno, obviamente en esta filosofía, obviamente, y no solamente en la periferia, ¿verdad? Tú puedes preguntarle, ¿dónde está la periferia de un fractal? No existe, ¿verdad? Porque un fractal no tiene periferia. O sea, un fractal, todo es parte del mismo olón, ¿verdad? ¿Y por qué se te hacen las ecuaciones de Lorentz, ¿verdad? Como lo cuestionas tú mismo, dices, ¿será realidad o no será realidad? Bueno, porque esas se acercan a, digamos, a la teoría de catástrofes y todas las cosas de incertidumbre y todo, ¿verdad? Entonces tú puedes definir solución científica cuando tienes pocos parámetros, pero cuando tienes muchísimos empiezan a suceder cosas extrañas. Esa es una, digamos, no es una verdad absoluta, ¿verdad? Pero es un fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno. Mientras más complejo el sistema, más se parece a un organismo vivo, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está el límite entre un organismo vivo y uno que no es vivo? ¿Sí me entiendes? Debe haber una área gris. Y ese es lo complejo de la ciencia, ¿verdad? Y de ser maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién repite el copy-paste, prepara sus PowerPoints y presenta todos los semestres lo mismo? ¿O alguien que empuja el pensamiento hacia las nuevas fronteras? ¿O alguien que hace que sus alumnos se hagan epígonos del maestro? ¿O alguien que dice, ¿sabes qué? Vamos a cuestionar, vamos a abrir la mente, ¿verdad? Vamos a empezar a pensar. ¿Qué es la universidad? ¿Cumplir con los planes de estudio o aprender a pensar? La universidad no son las paredes, ni los maestros, ni el sistema, ni nada, sino la universidad siempre era una escuela de pensar. Y en el momento cuando la universidad deja de ser una escuela de pensar, o sea, de lo que hacía Sócrates y Platón, ¿verdad? Sócrates decía, yo soy partero de almas. Bueno, porque su mamá era partera, ¿verdad? Pero no solamente por eso. ¿Sí? Entonces, en esta discusión como tenemos aquí, ¿verdad? Algo está naciendo, ¿sí me entiendes? A lo mejor no en todos, a lo mejor en algunos. Y entonces ese es digamos, lo positivo de este grupo, ¿verdad? Que permiten discusión y que la fomentan. Entonces cuando tú empiezas a discutir y no puedes partir de otra manera que de tus propias emociones. Lo que dijiste tú, ¿cómo nace un pensamiento? Primero, antes de pensamiento nacen las emociones.
¿Y cuál es la emoción más básica? ¿El miedo? Probablemente no, ¿verdad? Las ganas de sobrevivir. Curiosidad, luego se viene enramándose, ¿verdad? Pero si tú no partes de tus propias emociones, no vas a tener pensamientos válidos. Si no vas a tener pensamientos válidos, no vas a desarrollar la sociogénesis, que es la prolongación del pensamiento en la sociedad, y vas a hacer barbaridades. O sea, debe haber una continuidad. Emociones, bueno, igual creo que acciones. nos estamos yendo un poco del tema. Ya no voy a Pero sí lo podemos discutir al final. A mí me gustaría poner, porque llevamos 1:40, me gustaría poner también en contexto una situación muy particular que es como un pensamiento estético, que yo lo llevaría a un pensamiento filosófico, ha afectado a la ciencia. Los científicos les encanta la belleza y les encanta la simetría. Eso es un problema filosófico. Y ellos no tienen la capacidad, porque no han estudiado filosofía, para saber cuándo empieza su subjetividad y cuándo están haciendo ciencia. Al intentar hacer una teoría del todo, buscan la simetría. Y la buscan también desde la teoría electromagnética, buscando durante mucho tiempo el monopolo, ¿no? Entonces, en la búsqueda de esta simetría ha llevado a la creación de muchas teorías inadecuadas, mucho gasto de dinero, mucho gasto de becas, y porque buscamos la belleza o simetría matemática, pues hay mucho trabajo. Eso yo veo como, y muchos científicos lo ven, como una contaminación. Entonces, esa contaminación de pensamiento, yo creo que la visualizo al querer migrar un pensamiento clásico, porque en el clásico todo era muy bonito y muy simétrico, ¿verdad? O sea, los átomos serían todos bonitos, así como el que Jimmy Neutron, o así las estrellas, todas bien preciosas. Y ya no es así, ¿no? Entonces, ahí yo se veo que al científico le hace falta el pensamiento filosófico para poder navegar en el desarrollo de esas teorías, contestando la pregunta que tú planteaste. Cuando decías que en la periferia, en la forma más extrema del conocimiento, sí, ahí sí, en la física básica, yo sé que muchos físicos han pecado, muchas escuelas latinoamericanas o principalmente europeas, en buscar la simetría en una teoría total, y es un error muy grande. Ya lo vieron también cuando fueron lo de la Cineteca, pero siempre estoy aburriendo con la biología. En mi nunca humilde opinión es como que un puente muy importante entre lo que es la ciencia y las cosas sociales. O sea, este tipo de ciencia, pues. Porque ahorita, que afortunadamente viene el caso, lo que decía el profesor, bueno, que es, dijo usted que de la emoción nace el pensamiento y no al revés. Sí. No, al final eso. No, o sea, es que viene el caso con la interpretación de lo que estás diciendo. Ajá. O sea, te digo, afortunadamente viene el caso y tengo que hablarlo desde ahí, porque en cuestión de 40 milisegundos ya hiciste un juicio acerca de la raza de la otra persona, y eso se ha demostrado con los chuponcitos que te ponen en la cabeza la gente. Entonces, mucho antes de que tú te des cuenta de que estás percibiendo su raza, ya lo hiciste, ¿no? Ya lo tienes. Entonces, o sea, y luego comenta, no, pues es que la raza que se va de lleno a decir, no, es que tiene que ser esto, es que yo siento que tiene que ser aquello, es que no saben que están sesgados. O sea, no sé si aquí alguien tiene background de tipo psicología o psiquiatría. Usted que sí tiene el conocimiento ya bien estructurado, corrígame un chorro, pero la certeza es una sustancia química y se acabó. De ahí la psicosis. O sea, son personas que están absolutamente convencidas de que, carnal, así es la realidad, y no importa lo que le pongas enfrente, lo va a defender, y pobre de ti si te encuentras con uno de ellos que tiene una facilidad de palabra impresionante y un montón de datos que te dejan de que, wow, pues sí tiene que ser cierto. De ahí Heaven's Gate, de ahí Jonestown, o sea, de que puedes convencer a tanta gente y de que tengas la humildad para decir, no importa qué tan listo sea yo, eventualmente alguien puede convencerme así. O sea, Tal es así que la inclusión de las mujeres es muy importante en la ciencia, ¿verdad?
porque la ciencia siempre, por la definición, siempre era una ciencia machista, ¿me entiendes? Y entonces la mujer tiene un pensamiento diferente, química diferente, hormonalmente es diferente, aunque parezca que es igual a que nosotros, es diferente, piensa diferente. Yo tengo una pregunta, partiendo del punto que mencionabas, Alejandro, ¿no? Mencionabas que, por ejemplo, en el CERN, tú no ves la utilidad de la filosofía a esas alturas o en ese ambiente. Ahora yo te pregunto a ti, bueno, a los ponentes, si han visto algún ejemplo o algunos ejemplos de cómo se han visto la filosofía dentro de la ciencia. Digo, no sé si abordaron esa pregunta y no sé si me explico. Pero, o sea, ¿te refieres a cómo hemos vivido la filosofía dentro de la ciencia del ámbito científico? Sí. Bueno, sería cómo la han vivido o cómo se han visto como que ese uso de la filosofía dentro de la ciencia. O sea, ya vimos el cómo no se puede ver, ahora pues les pondré cómo sí lo han visto. Si es que lo han visto. Pues, por ejemplo, a veces se pueden interpretar teorías físicas de una manera filosófica. Y teorías no físicas también, teorías matemáticas de una manera filosófica. Ahorita el compañero mencionó a Gödel, y Gödel lo que dijo desde un inicio, bueno, en sus teoremas, es que si tú defines un sistema de conocimiento, de lo que sea, y es consistente y te da resultados, pues entonces estás partiendo de axiomas, pero esos axiomas no los puedes demostrar. Son verdades evidentes de que no puedes demostrar. Entonces, se puede hacer al revés también. Puedes tener partir de cosas 100% certeras, pero tu universo que tú vayas a crear, o tu sistema que tú vayas a crear, no va a ser consistente y va a dar pie a paradojas, inconsistencias. Entonces, eso se puede interpretar de manera filosófica. Y decir, es que si yo empiezo a hacer filosofía, no importa de qué axiomas vaya a partir, mi filosofía va a tener inconsistencias. O al revés. Entonces, tú puedes interpretar muchas cosas de la ciencia de manera filosófica, pero no siempre pasa. Tienes que tener esa iniciativa por hacerlo. Igual hay otra interpretación que a mí me revienta, que es la segunda ley de la termodinámica, porque la gente dice, es que la segunda ley te habla del orden y el desorden de un sistema. Yo nunca he entendido el porqué. O sea, sí entiendo el porqué, porque veo la ecuación. Más o menos entiendo a qué se refieren. Pero después llega un filósofo que no sabe física y dice, partiendo de que el orden es la entropía, y es como que empiezan a haber tergiversaciones de los conceptos. Empiezan a haber mal uso de los conceptos. Bueno, a mí se me vienen a la mente dos ejemplos en donde se ve muy claramente la filosofía. Bueno, 3 ejemplos. El primero es al desarrollar el cuerpo, las ecuaciones de cuerpo negro. Que cuerpo negro imagínense una caja en donde hay radiación dentro y nada sale ni nada entra y tienes que modelar ahí. Eso es el inicio de la mecánica cuántica, de ahí desencadena toda la mecánica cuántica. Y algo que nunca te enseñan en la carrera es que Max Planck, para llegar a la solución del cuerpo negro, hay cierto pensamiento platónico dualista en torno a su desarrollo. Y es como que la primera vez que leí esto, de hecho viene en un libro de Heisenberg, Más allá de la ciencia, no me acuerdo qué capítulo, creo que es de los primeritos, donde hablan acerca de cómo Max Planck desarrolla todo su teoría, y lo hablan desde la perspectiva filosófica y es enriquecedor a más no poder. O sea, llegas a entender por qué haces tales aproximaciones y dices, wow, ese es el primer ejemplo que se me viene a la mente. También otro que no conocía es la interpretación de la ley universal de Newton, de las ecuaciones de Newton. Cuando llegas a su ley universal de la gravitación, pues en ciencias nos lo explica, nos dice que no tiene el factor tiempo y por eso pues es una acción a distancia. Y hace poco, leyendo un libro de Noam Chomsky que se llama, lo publicaron en punto y coma, creo que lo tienen aquí abajo, es
¿Qué clase de criaturas somos? El capítulo 3, que aborda el tema de los límites del conocimiento, hablan acerca de la discusión que se dio en el siglo XVII en torno a las ecuaciones de Newton, específicamente a la ley de gravitación universal, en donde comienzan un montón de filósofos a interpretar esta acción a distancia como algo de no sabemos qué es, hasta aquí llega nuestro conocimiento, ya no hay nada más, y es una discusión que jamás me hubiera imaginado que se hubiera dado por una simple ecuación y una simple interpretación que dio Newton en torno a ese conocimiento, que la agarran los filósofos y dicen, este es el límite del conocimiento, y Newton mete de, es que aquí ya el Dios de los vacíos, como ya no sé qué pasa aquí, inserto a Dios, y otros filósofos como, creo que era Luke, es de, ya hasta aquí llega nuestro conocimiento. Y son ejemplos de cómo la filosofía aborda la ciencia, y es súper enriquecedor tener este background de filosofía al momento de estar en ciencia. Una pregunta, ¿eres estudiante de la Facultad de Físico-Matemáticas? Sí, de la licenciatura en física. ¿Y todos esos pensamientos sobre la historia de la ciencia lo has adquirido tú individualmente o has sido de la escuela en un colectivo? No, es individual, o sea... Bueno, ese es el tema. Yo soy ingeniero químico, estudio ciencias químicas. Y efectivamente la historia de la ciencia, la fundamentación de muchos de los científicos que están detrás de lo que nosotros ahorita presumimos saber. Bueno, filosofías, desde luego, ellos tenían una educación integral. Sus escuelas en Europa, sobre todo, eran escuelas fabulosas donde se podían tener acceso a idiomas, filosofías, todo. Eran unos tipos hechos y derechos en materia de conocimientos. Aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, domina la ideología religiosa. Los muchachos, la mayoría, cuando llegan a un límite de conocimientos, ponen a Dios y ya se quitan de problemas. Siguen con sus cosas. Nos pasó a nosotros, estudiando en ciencias químicas, llegábamos a conocer un nuevo conocimiento científico, una base, y ahí poníamos a Dios. De ahí en adelante, solo Dios sabe. Y luego al rato nos venía otro maestro y nos daba una profundización de esas teorías y nos ponía otro límite. Otra vez otro límite. Entonces yo me acuerdo que lo discutía con mis compañeros de la escuela y dije, bueno, ya no vamos a poner un maldito límite que se llame Dios, vamos a dejarlo abierto, ¿verdad? Para ir nosotros conscientemente haciendo eso. Yo se lo decía a un pequeño grupo de colegas, pero yo tuve la suerte de participar en el movimiento estudiantil por la autonomía y en el 68 pues también nos tocó. Hicimos un movimiento aquí que fue pues, fuerte, y hubo un momento en donde la necesidad del movimiento estudiantil fue tan grande que se hizo por organizaciones del Partido Comunista y por toda la gente que estaba interviniendo en el movimiento estudiantil, progresistas también, de crear unos contracursos. Entonces nosotros recibíamos clases de lo que queríamos, y en las facultades asignaban profesores y estudiantes para darnos retroalimentación de lo que queríamos. Entonces, biología, economía política, filosofía. Me acuerdo que un doctor, no me acuerdo su nombre, nos dio una de dialéctica. Ahí entendíamos qué era eso. Todo el mundo andaba ligando ahí en la facultad de economía, pero lo que podíamos entender pues lo agarramos. Nos hicimos de alguna manera de un acervo que era una necesidad. Nosotros no lo habíamos hecho muy consciente, pero era una necesidad tener estudios integrados y además filosofías. Pues muchos de ahí nos hicimos, creo yo, no sé ahorita cuál será el estatus de cada quien, pero nos hicimos pues materialistas, dialécticos. Yo recuerdo, no sé si ustedes sepan lo que es el solipsismo. ¿Sí saben? El solipsismo es una manera, es una actitud que tiene detrás de sí una filosofía. En química, nosotros llegamos a un grupo de estudiantes al solipsismo, decíamos, oye, a ver, yo estoy agarrando esto ahorita, lo estoy tocando, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿La materia esta qué es? No, pues son átomos, son moléculas, pero ¿qué más?
y llegamos a la conclusión de que no sabíamos qué estábamos tocando, ¿no? En ese momento yo me acuerdo que dije, oye, esto no es sano, tenemos que reconocer la objetividad de las cosas y bueno, dejar el límite de conocimiento ahí. Entonces eso se los quería compartir, porque yo creo que filosóficamente la ciencia y la filosofía están muy hermanadas, pero la batalla es contra la teología, contra la religión, contra la ignorancia, contra con la insuficiencia, la superstición. Esa es la batalla real que teníamos nosotros y la seguimos teniendo. Hay gente religiosa científicamente muy reconocida, eso se sabe, porque al final de cuentas todo está en la cabeza, los conocimientos están en la cabeza y por la cabeza cada quien puede tener su propia subjetividad y su propia visión, ¿no? Pero en la práctica, en la ciencia, pues realmente ahí los resultados es el objetivo que quieres para lograr, pues en general, lo que dicen los filósofos, pues todavía desde hace dos siglos o un siglo y medio. Al final de cuentas, la intención de esto es que la filosofía sea para el hombre, para el bien del hombre en general. Pero ya sabemos, ahí en la Facultad de Química tienen todavía, yo creo, un dibujo que hizo un artista, no sé quién fue, de un joven que está volteando para la izquierda y para la derecha con su libro y sus conocimientos. De este lado están los conocimientos y de este lado está la guerra. Y está volteando como con una incertidumbre de para dónde voy con estos conocimientos. Eso para mí siempre me ha impactado mucho en la Facultad de Filosofía. Espero que no la hayan borrado ahí los reaccionarios que han habitado ahí por todo este tiempo. Esperamos que no. Disculpen, quería comentar eso. No hay problema, claro que sí, para eso es el foro. ¿Qué vas a hacer? Sí. Ok, bueno, dale, rápidamente. Ya, rápido. Pues complementando el comentario de que anteriormente, para el siglo XVII, XVIII, que tenían esta escuela de filosófica, cabe resaltar como dato histórico que Newton no se consideraba físico, él no decía que era físico, él decía que era filósofo natural. Y desde ahí ya partimos de algo bastante histórico, de que Newton se consideraba filósofo natural. Después ya se implementan otros términos. Todos son PhD, así se llaman. Sí, los PhD, ¿no? Y ahora con lo de la religiosidad y la teología que ahora es el combate, yo creo que es una teología simplista porque hay que diferenciar. Ha habido sacerdotes, científicos, Georges Lemaitre, se me viene a la mente, Nicolás Copérnico, y ellos siempre hacen esta diferencia de esta es la teología y esta es la ciencia, y no voy a meter la parte teológica dentro de la ciencia ni guiarme de que Dios tiene que ser así, lo voy a meter a la ciencia, que eso es un grave error y lo cometió Einstein, tratar de meter a Dios de que Dios tiene que crear un universo inmutable que nunca cambie con el tiempo, lo mete, hace su sistema cosmológico y ¡pum!, truena. Llega Georges Lemaitre, que tiene esta teología cristiana, no mete nada de la teología cristiana, se va más por la verdad y llega a un conocimiento más próximo a la realidad que lo que llegó a Einstein. Y hay que tener esta distinción y no caer en ese Dios de los vacíos de ya no sé hasta qué límite llego y ya no sé, ahí me pongo a Dios. Sí, es una versión inocente de qué tendría que ser Dios. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar algo más de nuestros panelistas? ¿No? Va. Igual, nomás para ahorita que comentaste tú, Carlos, de la segunda ley, la termodinámica, que siempre, yo creo que no solamente la filosofía puede llegar a transversarla, yo creo que la sociedad misma, ¿no? Y pasa con cuántica, cuando dicen que cuando el electrón se comporta diferente cuando lo ves y no lo ves, estos principios de mediciones que tenemos, que son más conclusiones matemáticas y cuestiones de aparatos, pero ya la gente hasta lo agarra el neuromarketing, ¿no? Y las energías. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, sí, es un problema ético que no aborda el científico. Y creo que sería otra cosa que podría aportar el tener filosofía en la actividad científica.
tú como científico tener la ética de decir, yo no puedo dejar que utilicen un conocimiento científico para una cuestión de que lo transgiversen, lo malucen y abusen de la ignorancia de las personas. Entonces, eso puede ser una utilidad para el científico que lamentablemente no tiene, y siento que en parte eso es donde nos ha llevado muchas situaciones en las que estamos, ¿no? Pero bueno, ya es hora de que vayamos cerrando el evento. Como todos los eventos aquí quedan en continuación, recuerden que no esperamos que esta sea la única vez en la que hablamos de filosofía de la ciencia. En algún otro momento también se hará, pero de una manera más particular. Y recordar que muy próximamente tendremos con el doctor Jorge Ibarra el curso de introducción a la filosofía de la tecnología. Y también recordarles, estos anuncios parroquiales, ya sé, lo siento, y recordarles que tenemos una rifa, y igualmente para apoyar a que los estudiantes de física asistan al Congreso Nacional. Si desean participar, por favor pregúntenos. Y pues bueno, esperamos volver a vernos en 2 domingos a partir de este. Ya saben, nuestro evento de los dominical, Ciencia y su saber, diálogos sociales. Muchas gracias por asistir, panelistas, por ayudarnos a guiar la plática, y a ustedes por sus inquietudes, y ojalá se lleven algo de aquí bueno. Y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo es la rifa? La rifa, el 5 se hace la rifa como tal, pero ahorita estamos vendiendo. O sea, ya el siguiente jueves. Los boletos de la rifa. Por supuesto, 2 y 2. Por aquí tengo la rifa. ¿Te interesa algún número en particular? Joven. Muchas gracias. Como 49. ¿Estás en el facu? Ah, ok. Aquí visitando sí, a ver por dónde andaba. La escuela distancia muy cantidad. Qué loco, quiero estudiar ahí también. No tengo tiempo para. Ahorita no me llevamos cursos y yo me imagino hacer otra segunda carrera, aunque sea con esa. Sigue grabando. ¿Listo?